Un mix? Sí. Quan me digueu, comença. Bueno, buen día a tothom. Lo primero, muchas gracias a los representantes del Instituto de la Vivienda y de las Infraestructuras de Defensa, órgano autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, que ha sido nuestro interlocutor para la compraventa del Aeroclub. Una compraventa que se inició los trámites, ¿no?, y la negociación hace ya algún tiempo y que ahora hemos culminado, ¿no? Para el Consejo Insular de Menorca es una operación importante, de una infraestructura que es estratégica para Menorca y que tiene distintos beneficios, ¿no? En primer lugar, es garantizar la gestión de esta infraestructura y el objeto y mantener la actividad del aeroclub, del único aeroclub que hay en Menorca, y por tanto es importante garantizar su continuidad. Esta labor social que hace esta entidad importante. Y después vemos otros potenciales de uso que acabaremos de estudiar, pero que podría crecer también en el uso de la aviación privada, podría crecer en el uso también con ideas de construir un museo del aire en Menorca. También hay una infraestructura que deriva de la guerra civil inacabada, ¿no? unos hangares que también pueden tener unos usos turísticos de visitas, se tienen que evidentemente adecuar, ¿no? Por tanto, pensamos que es una infraestructura importante, con un gran potencial y que a partir de ahora empezaremos ya a elaborar los pliegos para sacarlo a licitación, a concurso, y pensamos que puede ser de gran interés y pueden aportar un valor añadido y mejorar lo que es la situación actual. Por tanto, contentos de este acuerdo y es un paso más, ¿no?, de las políticas de este Consejo Insular de mejorar la situación, invertir en infraestructuras de Menorca y sobre todo infraestructuras que sean importantes y que aporten valor a la isla. Buenos días a todos. Como ha dicho el presidente, indudablemente es un hecho importante no solamente para el Consejo y para la isla de Menorca, sino también para el Ministerio de Defensa. Es dar continuidad en un uso que tuvo anteriormente el Ejército del Aire, uso aeronáutico, que va a continuar utilizándose, y al mismo tiempo da, entre comillas, la posibilidad de que Menorca disponga de un segundo aeropuerto, en un momento determinado, que siempre viene bien desde el punto de vista de explotación y de uso de los menorquines, del personal de Menorca y del personal de la isla. Es una operación que lleva tiempo llevada, hemos tenido que depurar muchísimas pequeñas parcelas, porque lo que hemos significado, como ha relatado el notario, son más de 25 parcelas diferentes las que hemos tenido que regularizar. Ha costado trabajo, pero al final lo hemos terminado exitosamente, tanto creo para el Consejo Insular de Menorca como para el Ministerio de Defensa, y en su nombre el INVIEZ, que es el que ha trabajado en ello. Nos debemos felicitar por ello y consideramos que esta operación es provechosa para ambas partes. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, jo sí que voldria saber, ara s'ha fet aquesta inversió per la compra, no sé si ja també acompanyada d'un pla d'almenys de manteniment o d'inversions que s'hagin de fer així immediates. Bueno, el que farem és treure concessió pública, la gestió d'aquesta infraestructura, no? Dins, evidentment, com qualsevol concessió pública, es valorarà les inversions que vulguin fer. Si hi ha que fer inversions actualment urgents i de necessitat, es farà el Consell Insular directament. Teníem previst fer el tancament de tot el perímetre per garantir la seguretat de l'activitat aèria. Això sí que ho farem nosaltres directament, però el que farem és treure concessió, no? Perquè pensem que té que ser les entitats privades, no?, les interessades que facin les inversions, que no les faci el Consell Insular, que no està dins subjecte social nostre la gestió d'aquest tipus de recintes, sinó ho traurem a concessió i pensant que hi pot haver interès per poder-lo explotar i per tant per reinvertir-ho allà. Com han dit, creiem que té potencial de millora el que és l'activitat aèria, que és un complement que pot ser a l'aeroport de Menorca. Per tant, no només pensant que pot tenir una labor social de l'aeroclub, sinó que pot tenir també una activitat professional que pot complementar aquesta labor social que pensem que pot ser important. Ara més o menys quin estat està? Pistes o... No, la pista està en bon estat, és a dir, hi ha diversos edificis, no? Hi ha un edifici just a l'entrada que no han xerrat,
que la Guàrdia Civil està interessada en aquest edifici i pensam que pot complementar un espai més per diferents usos. Hi ha diferents idees, treure d'escorter l'atenció presencial en el ciutadà, per exemple, seria una idea, o fer habitatges per nous guàrdies civils que puguin venir en la temporada d'estiu. Això ho cediríem sense cap tipus de problema, no ho tenim formalitzat, però si ens ho demanen ho cediríem a la Guàrdia Civil, que és el que està més a prop de la rotonda d'entrada. Després hi ha la pista de cars també, que ho gestiona també un privat, i pensant que això es pot invertir i inclús millorar respecte al que hi ha. Després hi ha la gestió de l'aeroclub, que comparteixen les oficines socials amb el bar, i després els hangars mecànics. Tot això està en un estat no òptim, però que, evidentment, no amenaça ruïna ni molt menys, no? Per tant, es podria emprar. Sí que es ve que la part de la torre, l'antiga torre de control, on es vol ubicar, o hi ha idea d'ubicar el museu, allà sí que hi hauria que fer millor inversions, però la idea no és de faci el Consell Insular, sinó que és de faci que es presenti la licitació del concurs. És un poc la idea. Més coses? No? Donem per tancat, idò? Merci, doncs.